Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, estimados amigos, amigas que nos ven a través de esta transmisión en vivo en Facebook. Sean todos bienvenidos y en esta noche quiero darle la bienvenida muy especial a nuestro hermano, mi amigo Sabdiel, ¿Qué tal? que se Brother, ¿cómo encuentra estamos? en esta noche compartiendo acá una plática muy amena. Así que hermanos, esta noche ya vamos en la lección 15. Creemos que las lecciones han sido de bendición, que hemos ido aprendiendo muchas cosas nuevas y sin duda el tema de esta noche estará sumamente interesante. Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Temazo. Es un tema muy bueno porque vamos a ver qué sabemos nosotros de la muerte, si realmente lo que sabemos a modo general está basado en la Biblia, está Así basado en es. la cultura o en dónde estamos basando nuestro conocimiento. Pero bueno, ¿qué le parece si Exactamente. comenzamos? Sí, pues es un temazo y también podemos decir que es un tanto polémico, Sí, porque dentro del mundo cristiano, este tema suele dividir opiniones, incluso dentro del cristianismo, ¿no? Como ya lo dijimos, hay muchas cuestiones en cuanto a este tema con las que no todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De hecho, ese es el tema, ¿no? Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Y vamos a ver este tema a la luz de la palabra de Dios. Así es que sean todos bienvenidos y los que ya se estén conectando, pues compartan esta transmisión. Estamos completamente en vivo y agarre su Biblia. Si usted tiene una Biblia, no sé, una versión 60, 95, una latinoamericana, traducción del Nuevo Mundo, no sé, la versión que usted tenga por ahí, abra su Biblia y juntos vamos a meditar en este tema. Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, así es que vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque hasta aquí has estado con nosotros. Padre, en esta hora vamos a abrir tu palabra, vamos a meditar en ella, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos enseñe, Señor, las santas escrituras. El tema que vamos a meditar es sobre la muerte, oh Dios. Que tu palabra nos hable, que sea ella, Señor, quien nos enseñe en esta noche. Quédate con nosotros, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien, hermano Sabdiel. Pues bueno, lección 15, como ya comentamos, lo que la Biblia enseña acerca de la De muerte. la muerte. Y vamos directamente con la primera pregunta. Vamos a hablar, esto está dividido en tres secciones. Primero vamos a hablar de la vida, después vamos a hablar un poquito de la muerte y después de qué debemos de hacer ¿Qué nosotros. debemos hacer al respecto? Entonces, respecto a la vida, pues bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y acá nos manda dos citas bíblicas, vamos a leer las citas bíblicas y ya estaremos comentando. Génesis 1:27. Si usted gusta leerlo, está apareciendo en pantalla. Si tiene una Biblia, como comentaba mi hermano Sabdiel, pues llegar a la fuente. Así es. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Bueno, una pregunta muy interesante porque ¿qué es la vida? Hasta puede ser una pregunta hasta filosófica, ¿no? Porque tal vez todos podemos tener un concepto de lo que es la vida. Y pues podemos dar alguna respuesta subjetiva. Pero según la Biblia, según la palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué es la vida? Bueno, para empezar, Dios es el originador de la vida, ¿no? Dios Sí. es quien creó al hombre y a la mujer. Si preguntamos quién creó al ser humano, pues la Biblia da la respuesta rotundamente y nos dice que Dios fue quien creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, si preguntamos ¿qué es la vida? Tenemos que ver la fórmula de cómo Dios creó la vida en el ser humano, porque aquí, si estamos hablando de la muerte, nos estamos refiriendo a un ser humano, ¿no? Estamos hablando de la vida, nos estamos refiriendo a un ser humano. Entonces, ¿qué es la vida según la Biblia? Y la respuesta la encontramos en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, ¿no? Que dice, Así es. entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento De vida. de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí, hermanos, ahí encontramos una fórmula. Sí, sí, sí.
de la vida. Encontramos una fórmula de cómo Dios creó a un ser humano. Y esa fórmula, a ver, compártenos esa fórmula. Y algo interesante, Muy interesante. acá es que vemos que Dios con sus propias manos crea el cuerpo, ¿no? Exactamente. Agarra la tierra, agarra el barro, agarra el polvo y crea el cuerpo. Pero hasta este momento no tenía vida, ¿no? Exactamente. Entonces Era la tenemos un tierra. componente que es el cuerpo. Pero después, ¿qué dice que hizo nuestro Dios? Sopló en su nariz aliento Aliento de vida. de vida. Y en ese entonces es cuando ya fue el hombre un ser viviente. Es decir, tenemos el cuerpo más el aliento de vida de nuestro Dios, y ambas cosas, a eso es la vida. Exactamente. Y hay algo muy importante aquí que comentar, porque en otras versiones encontramos que la palabra de Dios dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ok, ahí está la fórmula. Ajá. Primero, polvo de la tierra, ok, barro, tierra, ok, como le queramos llamar. Polvo de la tierra. Más aliento de vida, y fue el ser humano, bueno, fue el hombre un ser viviente. En otras versiones encontramos que la palabra de Dios dice un alma viviente. Sí. Y ahí es donde respondemos también otra pregunta: ¿qué es el alma? Porque suele ser un poco polémico este asunto del alma, porque de repente solemos, o mucha gente suele confundir esta palabrita alma con un espíritu, ¿no? Que vaga después de que la persona baja a la tumba, el polvo, la tierra, ¿no? Que va a la tumba, y se confunde esa palabrita alma Sí. con ese espíritu que vaga o que según queda vagando. Pero la palabra de Dios llama alma, o se refiere al alma, a una persona viva. O sea, ese es el asunto. Tierra o polvo de la tierra más aliento de vida de Dios es igual a un alma viviente. O sea, el alma es la persona viva. Y yo creo que probablemente ahorita muchos de nuestros amigos estarán diciendo, ¿cómo? ¿Cómo un alma? Pero bueno, no coman ansias. Ahorita en la pregunta número 2 vamos a abarcar bastante Exactamente. acerca del alma. Pero entonces ya vimos, ya nuestro hermano Sabdiel, la vida es una condición a la cual nosotros llegamos después de que Dios nos da ese regalo del aliento de vida. Es la condición, nosotros tenemos ahí como respuesta, ¿qué es la vida? Es la condición a la que llegamos cuando Dios imparte la existencia mediante el soplo que Él alienta. Exactamente. Y algo importante acá es, hermano Sabdiel, nosotros debemos de entender que la vida únicamente la da nuestro Dios. Quiero leer un versículo que encontramos en Hechos 17:25, que dice de la siguiente manera: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él, hablando de Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que la vida no nos pertenece como tal. Nosotros únicamente somos mayordomos, somos administradores. Muchas veces nosotros decimos, esta vida es mía y yo la vivo como quiero. No, debemos de entender que la vida es un don, es un regalo, es una condición a la cual Dios nos presta. Muy bien, entonces llegamos a esa conclusión, que es una condición a la que nosotros llegamos cuando Dios imparte la existencia mediante el soplo que Él alienta. Exactamente. Y vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Y ya les adelanté un poquito ahí con la pregunta número 1, porque ya está bien interesante. De hecho, también tenemos como referencia el mismo versículo de Génesis 2:7, ¿no? Encontramos ahí el mismo versículo para responder a qué es el alma, y ya les adelanté un poquito. Así es que Génesis 2:7, vuelvo a repetir, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Tal vez ahí en su versión usted puede leer eso, un alma viviente. Entonces, Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está hablando otra vez de la muerte, pero dice, el alma que pecare, esa morirá. Imagínate, si supongamos que la idea del alma, que es un espíritu vagando por ahí, ¿no? Después de que la persona muere, supongamos que eso fuera cierto. Estos versículos acaban rotundamente con ese argumento,
porque se supone que el alma queda o sale cuando la persona muere, ¿no? Sí. Y este versículo está diciendo que el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿cómo va a morir si se supone que ya está muerto, ¿no? Sí, O ya sí. está muerta. Entonces, es ilógico pensar en esa idea, ¿no? Y es que, entonces, ¿por qué está tan tergiversado nuestro concepto de alma? Pues bueno, nuestro mundo occidental, incluso desde la niñez, hemos visto como Hollywood nos dice alma, inmediatamente como ya Sí. mencionaba, pensamos en fantasmitas, exacto, en fantasma, cosas exacto. volando, Ujú. en que ya alguien murió, pero quedó algo vagando por ahí. Entonces, yo sé que muchos amigos especiales que están acá están diciendo, ¿cómo? Yo siempre he creído que alma es eso. Pero bueno, mire, cuando vamos a la Biblia, Génesis 2:7, en el idioma original, que es el hebreo, nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Viene una palabrita que se llama ruaj, Ujú. que eso quiere decir espíritu, aliento, viento, ¿no? Quiere decir eso nada más, Exacto. aire. En otras palabras es ruaj. Pero después dice, y fue el hombre Un ser viviente, un alma viviente. un nefesh. Ahí encontramos el nefesh. Ahí encontramos una palabrita que dice nefesh, y eso quiere decir alma, ser viviente, aliento de vida, es decir, una persona. Ya viva, Completa. completa. Exactamente. Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿saben qué, hermanos? Por la gracia de Dios tuvimos una campaña pública y acá tenemos 1000 almas presentes, ¿no? No nos estamos refiriendo a que haya 1000 fantasmitas ahí, Ujú. no, estamos refiriendo a que hay 1000 personas completas. Incluso en el mundo secular, no sé si lo han visto o han escuchado de repente en la televisión, ¿no? No, que en este momento, en este estadio de fútbol hay 35,000 almas, y lo mencionan así, ¿no? Sí. Y se están refiriendo a 35,000 personas vivas. Entonces, para entender el tema de la muerte, el tema de la vida, el tema de la muerte y qué pasa con la persona cuando muere, tenemos que entender ese concepto, porque es muy importante. Si entendemos el concepto de lo que es el alma, vamos a entender lo demás. Vamos a entender lo demás. Entonces, el alma no es otra cosa más que la persona viva. Ok, polvo de la tierra, más aliento de vida de parte de Dios, el ruaj, entonces es igual a un nefesh, la persona viva, el alma, el ser viviente ya completo, ¿no? Con la condición de vida. Y es que, bueno, entonces, ¿de dónde surge toda esa tergiversación que ha existido? Pues bueno, ya decíamos, el alma se cree, secularmente todo el mundo cree que es algo que está todavía Ajá. vivo, ¿no? O sea, que está Exactamente. consciente. Por eso decimos, me vino a visitar probablemente algún familiar o alguien va a venir a verme del más allá. Puede suceder eso. El primero que metió esa ideología fue Satanás. Así es. Porque si recordamos, Dios dijo, si pecas, si pruebas de ese fruto, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Vas a morir. Sin embargo, llega Satanás y dice, no vas a No morir. es cierto, no moriréis. Y desde ahí se empieza a infundir esa ideología. Y es por eso que, por ejemplo, algo que sucedía con los egipcios, que los egipcios lo encontramos desde muchos años. No sé si han visto las pirámides, grandes pirámides, incluso en Egipto hay un valle de los reyes, se le conoce. Nosotros encontramos que esa pirámide era la tumba de los faraones. Y algo muy curioso es qué cosa enterraban ahí con los faraones. Si alguien ha visto la historia, pues, grandes tesoros, Sí. muchísimo dinero, se le enterraba la comida favorita. Incluso se dice que en algunas ocasiones cuando un rey o un faraón fallecía, incluso se enterraba a sus siervos. Imagínate vivir en ese tiempo y decir yo soy siervo del faraón y falleció, pero me tocó que me enterraran a mí también. ¿Por qué? ¿Qué creían los faraones? Creían que cuando el faraón moría, iniciaba una segunda etapa en la cual él iba luchando por todo el mundo para finalmente convertirse en un dios. Y Exactamente. es por eso que el faraón era considerado hijo de Dios. Y eso trascendió hasta la cultura de los griegos. Sí. Platón. Platón. De hecho, eso es lo que iba a comentar, mira. Platón, en su filosofía, él es el que hizo popular la idea en su tiempo de que dentro de nosotros como seres humanos, carne, tierra, bajando a la tumba, había algo todavía que quedaba vivo. Y de hecho, Platón en su filosofía, él dice que dentro de nosotros hay algo que está encerrado en una cárcel. Sí, que el cuerpo era la cárcel. Exactamente, él habla de que estamos encerrados, de que nuestro cuerpo, de nuestra carne, materia, es una cárcel para algo que está dentro de algo que está dentro de nosotros,
a lo que él llama alma, ¿no? También, o un espíritu que queda vagando. Entonces, Platón vuelve popular esa idea Sí. con su filosofía y eso influye en la cultura griega, romana y pues obviamente ya cuando los romanos, la potencia mundial que ustedes ya saben, ¿no? En el 168 comienza antes de Cristo, influye tanto en el mundo que hace popular también esa idea. No sé si lo recuerdan cuando Jesús llegó a los discípulos caminando sobre el agua. ¿Qué dijeron los discípulos? Es un fantasma. ¡Un fantasma! Y se espantaron, ¿no? Y gritaron. O sea, ya existía esa idea. O sea, ya existía esa idea, ¿no? Que incluso ya hasta estaba esa creencia allí en Israel, que había influido con los griegos, luego con los romanos y bueno. Entonces, partiendo de lo que dice la palabra de Dios, el alma no es otra cosa más que la persona viva y debemos entender muy bien ese concepto. Sí. El alma es la persona viva. Sí, sí, sí. Es muy importante hacer esa diferenciación. ¿De dónde viene muchas veces el concepto erróneo que se tiene de alma? Viene de los egipcios, de los griegos, que ha trascendido hasta actualmente, incluso hasta la frontera. Nosotros tenemos mucha cultura mexicana que muchas veces nos dice. O sea, es algo que muchas veces se espera, pero decimos, no sé, viene tal vez el 2 de noviembre y vienen mis familiares. Pues es algo que bíblicamente no está. Sabemos que se extrañan mucho a los familiares, sabemos que hay amigos que extrañan y quisiéramos estar viéndolos todo el tiempo porque el ser humano tiene eternidad en su corazón, dice la Biblia, pero el alma no es eso. Hemos aprendido, vamos a ver qué vamos a contestar. Entonces, ¿qué es el alma? Es la persona. Es la Es persona. la persona. Eso es el alma. Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta pues es igual de interesante que las dos anteriores porque ya contestamos, ok, ¿qué es la vida? Que es la condición, ¿no? Que cuando Dios da el aliento de vida, el soplo de vida, entonces es esa condición que tenemos de parte del aliento de Dios, del oxígeno que Dios nos da. Okay, ya contestamos qué es el alma, qué es la persona viva, ¿no? Y ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué es la muerte según la Biblia? Y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta en el libro de Eclesiastés, su capítulo 12, versículo 7. Y dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La fórmula inversa. Exactamente, ¿no? La fórmula. Si Dios creó al hombre vivo, a la persona viva, al alma viviente, al ser viviente, polvo de la tierra, más aliento de vida, es igual a un alma viviente, una persona viva. Ok, entonces la muerte, pues es todo lo contrario, ¿no? Y acá volvemos a encontrar la palabrita ruach, Exactamente. porque también ahí pues, pudiera ocasionar confusión en algunos, porque algunos dicen, son espíritus o son almas, ¿no? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero se está refiriendo al aliento, al aire. Exactamente, y muchas personas en el mundo cristiano incluso suelen usar este versículo para argumentar que cuando una persona muere es espíritu, el alma que le llaman, ¿no? Que ya aclaramos qué es el alma. Pero esa palabrita espíritu suelen confundirlo con el alma que le llaman ellos, ¿no? De que una persona baja a la tumba y el espíritu dice, vuelva a Dios que lo dio. Pero ahí no está hablando de un ente que queda vivo y que se va al cielo, no. Está hablando de que Dios recoge el aliento de vida, el ruaj, el hálito, dicen otras versiones, que Dios dio. Entonces, una persona viva, ok, un alma viviente, muere, es porque ¿qué salió de esa persona? ¿Qué ya no tiene esa persona? El ruaj, el espíritu de vida, el aliento de vida, el oxígeno, el hálito de vida de parte de Dios. Entonces, esa es la muerte. Cuando Dios, la persona muere y Dios dice recoge ese hálito de vida, ese oxígeno, ese espíritu, a eso se refiere cuando la palabra dice espíritu, el aliento de vida de parte de Dios. Y es que esto es como si fuera un foco, ¿no? O sea, el foco, digamos, es el cuerpo. Yo tengo un foco acá, pero pues no ilumina, no da nada. Pero de repente viene el aliento de vida que es la electricidad, lo conecto y el foco ya prendido. Y es un alma viviente, es un ser viviente, ¿no? Pero de ahí, ¿qué pasa si yo desconecto de la electricidad? No podemos decir, se fue a otro lado la luz. No, no se fue a ningún lado. Simplemente desapareció. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese soplo de vida. Exactamente.
Entonces, hermanos, amigos, ¿qué es la muerte? Como respuesta pondríamos es la separación del cuerpo y el espíritu. Y el espíritu. Es decir, lo que ya comentamos, la fórmula inversa. En la primera sumo, en esta fórmula resta. Tomando en cuenta que la palabra espíritu en la palabra de Dios en este contexto se refiere al aliento de vida, al ruaj, al aliento de vida, el hálito de Dios. A eso se refiere la palabra espíritu en este contexto. Okay. Vamos a ver la siguiente pregunta y vamos a entrar a una segunda sección para ir metiéndonos más adentro todavía en este tema de la muerte. Y la siguiente pregunta es, hermano Seín. Muy bien, pregunta número 4. ¿A qué compara Jesús la muerte? Es que Jesús, cuando estuvo acá, comparó la muerte. Habló de la muerte. Habló de la muerte, o sea, pero ¿a qué la comparó? Pues bueno, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 13. Ahí encontramos una historia bastante conocida. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ahí cuando nosotros leemos pensamos, estaba durmiendo, ¿no? A lo mejor se quedó dormido, estaba muy cansado. Y de hecho, el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Está descansando, está durmiendo, está recuperando energías. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús, si nos damos cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús compara a la muerte con el sueño, con dormir. Cuando tú vas a dormir, o sea, tú te vas a dormir y hay gente, ¿no?, que tiene un sueño muy pesadísimo y que se duerme y no. De hecho, cuando tenemos un sueño así, pesado, profundo, un sueño reparador, como se le llama, ¿no? Sí. No estamos conscientes absolutamente de nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso podrían haber gritos en la calle, ruidos, pero si tenemos un sueño reparador y profundo, o sea, no estamos conscientes absolutamente de nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces Jesús compara a la muerte con dormir, con el sueño profundo, ¿no? Sí. Entonces es un concepto bien, bien interesante. En cierta ocasión a mí se me ocurrió comprar, venden de repente unas cortinas que dice que son antirruido y que no entra nada de luz. Pues esa noche yo dormí súper bien, no puse alarma, no puse nada, solamente que como cubría la luz completamente, era una cortina oscura, cubría el ruido también, me levanté como a las 11 de la mañana. Cuando uno duerme, no sabe qué hora es. Ajá. Yo me levanté, estaba todo oscuro, yo dije pues han de ser las 6, 5 de la mañana, tal vez está oscuro todavía. Abrí la cortina, estaba súper claro, veo el celular, 10:30, casi 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno está durmiendo, realmente uno no tiene conocimiento, no tiene conciencia, no sabe cuánto tiempo ha pasado. Y eso es lo interesante, porque si Jesús está comparando a la muerte con el sueño, quiere decir que, vamos a hablar más adelante acerca de la siguiente pregunta responde ese asunto. Pero quiere decir que no tenemos conciencia, ¿no? Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte? A un sueño. A dormir. Entonces, es muy importante entender este concepto, la respuesta a esta pregunta, para que podamos comprender la respuesta de la siguiente pregunta. Y por ejemplo, perdón, tantito antes de pasar a la siguiente, y esto también lo comprendieron, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:14. Voy a leer tantito ahí 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. A los que durmieron. También él utiliza ese concepto del sueño. Del sueño, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es muy, muy interesante porque con la respuesta que acabamos de dar a esta pregunta de ahorita, tiene mucho que ver con lo que vamos a responder ahorita a la pregunta que sigue. Porque la pregunta número 5 dice, ¿saben algo los muertos? O sea, ya respondimos que Jesús compara a la muerte con el sueño, con dormir. Y ya dijimos que cuando estamos durmiendo, pues no sabemos nada, no estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y entonces, ahora la pregunta dice, ¿saben algo los muertos? Y la Biblia contesta rotundamente a esta pregunta. Y vamos a leer Eclesiastés. Si usted está en casa y tiene una Biblia, le repito, abra su Biblia ahí, abra su Biblia.
Y vamos a leer Eclesiastés, su capítulo 9, versículos 5 y 6. Escuche muy bien lo que dice, o lea ahí en su casa. Porque los que viven saben que han de morir. Ok, nosotros que estamos vivos, estamos conscientes que en algún momento pues vamos a morir, ¿no? Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, porque están durmiendo, ¿no? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia contesta así explícitamente, rotundamente, textualmente, que los muertos no saben absolutamente nada. Los vivos sabemos que vamos a morir algún día, pero los muertos dice, no tienen ya memoria, no tienen paga, su memoria ha quedado en el olvido, su amor, su odio, o sea, todo dice, su envidia, todo ya pereció y ellos ya no tienen más parte de todo lo que se hace bajo el sol, o sea, en esta vida donde los vivos, ¿no? Y esto es algo bien interesante y bien importante comprenderlo, porque es algo que también se enseña de forma distinta secularmente, ¿no? Hollywood se ha encargado de enseñar y digo, Sí, de adoctrinar, incluso sí, si de así hacer pudiéramos popular esa idea. llamarles, de hacer popular esa idea. Películas infantiles como la de Coco, que dicen que hay muertos y que están vagando y que Exacto. saben, que tienen conciencia, que extrañan. A veces yo recuerdo otras películas por ahí, muchas que hablan acerca de que hay muertos que extrañan a sus familiares, o muchas veces nosotros Hasta se mismos comunican. que se comunican, o a veces nosotros creemos esa ideología. Yo sé que a veces nosotros desearíamos que nuestros familiares estuvieran conscientes, que estuvieran vivos, y a veces decimos, tu hermanito te está viendo allá en el cielo, o tu papá te está viendo allá en el cielo. Y amigos, o sea, incluso hasta que los muertos no sepan nada, sinceramente es una buena noticia porque imagínate, Sabdiel, que de repente te dicen, ¿sabe qué? Mi vida es un desastre. Están viendo cómo yo he acabado con mi vida, cómo yo me he drogado, y mi familiar me está viendo desde allá. O sea, realmente sería algo muy feo si eso fuera realidad, que esa persona estuviera Exacto. viendo todo el daño que está ocasionando a las familias. Realmente los muertos nada saben, no aman, no odian, no tienen participación, no saben nada. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que los muertos no saben nada. Exactamente. Y hay que aclarar algo acá, porque ya nos estamos metiendo tal vez en otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, los fantasmas, las Ujú. apariciones. No, es que mi abuelita que falleció hace 10 años me visitó y era ella y se me apareció. O mi papá, o mi hermano, o mi familiar que falleció hace días, meses, años. No, es que yo lo vi, era él y se me apareció su alma, su espíritu, ¿no? Que ya vimos qué significa eso del alma, es la persona viva, ok. Ahora, usted se puede preguntar, oh, entonces, ¿qué es eso, no? La Biblia igual da la respuesta. Y hay un versículo en 2 de Corintios, su capítulo, si usted lo quiere buscar en casa, adelante, su capítulo 11, o apúntelo por ahí porque es muy importante esto. 2 de Corintios, su capítulo 11, versículo 14 y 15. Escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Sí. Así no es muchos y también sus ministros, o sea, sus demonios, los que les sirven, ¿no? Se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Ahora, si el mismísimo Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz, imagínate que no se pueda disfrazar de mi abuelito, ¿no? Que murió hace años. O no se pueda disfrazar de mi hermano que falleció hace algunos años. O sea, es lógico pensar en eso. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hay otro versículo, voy a leerlo así rapidito. A ver si recuerdo dónde está. Hay otro versículo en Apocalipsis 13. A ver dónde está. Sí. Apocalipsis, su capítulo 13, versículo... Sí, perdón, capítulo 16, versículo 14. 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios. Escuchen bien, son espíritus de demonios que hacen señales. O sea,
los espíritus de demonios, los servidores de Satanás están a la merced de Satanás, ¿no? Y engañando, dice, a muchísima gente. Y en Apocalipsis 13, 14 y 15, dice que, o sea, hasta hace descender, 13, perdón, hasta realiza grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. O sea, Satanás, queridos amigos, queridos hermanos, tiene poder también para hacer señales, grandes milagros, hasta descender fuego del cielo, disfrazarse de un ángel de luz. Entonces, por medio del espiritismo, está engañando igual a mucha gente, ¿no? De hecho, o sea, sabemos que Satanás tiene poder, pero incluso la IA lo puede hacer. Yo veía hace poco que Facebook está lanzando un nuevo programa para que cuando fallezcamos, la IA ya nos conozca tan bien que siga posteando en nuestro nombre. Imagínate. O que siga incluso, porque ya va a conocer qué tipo de publicaciones me gusta a mí realizar. O que incluso si alguien me manda un mensajito ahí por inbox, la IA va a responder por mí. Imagínate, ya la Si persona eso no lo va a hace, existir nada. la persona ya no va a existir. La Biblia está diciendo que los muertos nada saben. Pero la IA lo puede hacer. Ujú. Mucho más el diablo, que vemos que tiene poder. Ok. Entonces, contestando a la pregunta, ¿saben algo los muertos? La Biblia dice que no saben nada. Y si de casualidad algún muerto se comunicó con usted, querido amigo, querido hermano, déjeme decirle que no es su familiar, no es la persona muerta. Déjeme decirle que es un espíritu de demonio, es un demonio, es Satanás, que está engañando a la gente. Y también déjenos decirle que no es una mala noticia, porque probablemente Exacto. por ahí diríamos, entonces no voy a poder comunicar con mi familiar. No, no, falta más. Vamos Espérese, a ver más para allá adelante. vamos, para allá vamos. Sabemos que la Biblia nunca habla sin esperanza. Exactamente. Y dijimos, sería muy feo que su familiar estuviera vivo y estuviera viendo todo el desastre que hay ahorita acá. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento recibiremos la inmortalidad? Ok, para entender este concepto, si existe una pregunta que dice que en qué momento recibiremos la inmortalidad, significa que en algún momento el ser humano era inmortal. Y hubo una razón por la cual se volvió mortal. Ya lo vimos, sabemos la historia desde el principio. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo, no van a comer de este fruto prohibido, porque el día que coman de esta fruta prohibida, van a morir. Pero Dios no se refería, ¿verdad?, a una muerte instantánea. A lo que Dios se refería era que el ser humano se iba a volver mortal, porque pues Adán vivió 930 años, o sea, no murió inmediatamente después de comer la fruta prohibida, sino que Dios se refería a que ellos iban a morir en algún momento. Es decir, si Adán y Eva no hubieran comido la fruta prohibida, pues ellos iban a vivir para siempre. Ellos iban a tener vida eterna, pero desobedecieron y entonces la Biblia dice que por causa del pecado también vino la muerte, entró la muerte. Y en algún momento vamos a recibir nuevamente la inmortalidad, pero entonces la pregunta dice, ¿en qué momento la vamos a recibir? Y como comentabas, o sea, si la pregunta dice en qué momento recibiremos la inmortalidad, es porque algún momento hubo una eternidad, pero actualmente también pudiera ser que hay un deseo en muchas personas de inmortalidad. Sí. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, no estábamos hablando de la creación. Exacto. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, humanamente está el deseo de la eternidad. Y justamente de eso se aprovechó Satanás. Dios les dice, vas a morir si pecas. Y Satanás sabe el deseo del corazón. Y de hecho, el hombre desde hace siglos, milenios, o sea, siempre ha estado buscando una cura, una solución para la muerte, porque nadie quiere morir, o sea, nadie quiere morir. Y el ser humano, hasta hay muchas películas, ¿no?, inspiradas en este tema, ¿no?, de la inmortalidad, que la fuente el agua de la juventud, ¿no?, la fuente de la juventud, que se bañan y que viven para siempre, o ciertas, algún líquido por ahí, o alguna solución, alguna crema. O sea, hoy en día, ¿no?, la ciencia ha estado trabajando en eso, porque nadie quiere morir y todos quieren vivir para siempre, y hay un montón de películas inspiradas en ese tema, ¿no?
Y hace poco, de la es por eso inmortalidad. que también el tema contrario, o sea, de la muerte, se vuelve a veces un tema indeseable, cuando no se sabe el concepto de muerte y un Ujú. concepto más allá de esperanza. Yo hablaba con una persona hace poco y decía, yo le decía, ya tiene todos sus papeles listos, de herencia, sus papeles preparados. Decía, ay, no, ni Dios lo mande que vaya a Ajá. morir. Y cambió completamente el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros repelemos ese tema de la muerte. ¿Por qué? Porque queremos eternidad. Pero hay una buena noticia. ¿En qué momento recibiremos la inmortalidad? Entonces, si vamos a recibir la inmortalidad, pues bueno, vamos a la luz de las escrituras. Y vamos a ver qué dice una diapositiva atrás. Vamos a encontrar, vamos a leer por acá, Primera de Corintios, su capítulo 15, versículos 51 al 53. Vamos a leer qué dice, queridos amigos, escuchen muy bien. Y ahí en su pantalla va a ver qué dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Hablando de la muerte. Ahí está el concepto otra vez La de analogía, dormir, ¿no? ¿no? Comparado con la muerte. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, para complementar este pasaje que más adelantito creo que lo vamos a ver también, encontramos este mismo concepto, este mismo contexto en Primera de Tesalonicenses. También ahí encontramos el concepto de la resurrección. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, versículo, voy a leer nada más el versículo 16. Porque dice, hablando de la segunda venida de Jesús, dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Primero. Entonces, complementando a lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 53, ¿en qué momento recibiremos la muerte? Cuando Jesús venga por segunda vez. Y eso es una muy buena noticia también. No sé si podemos ir a la diapositiva anterior, porque es una muy buena noticia. Exacto. La noticia no era que no nuestros familiares que ya fallecieron no nos ven, no. Acá nos dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que era lo que comentábamos hace rato. ¿Por qué en un abrir y cerrar de ojos? Porque dijimos que los muertos nada saben. Nosotros nos dormimos y de repente ya abrimos los ojos y saber cuánto tiempo Exacto. pasó. Yo no me di cuenta que habían pasado 10 horas. A la final, trompeta. Es decir, estamos hablando de la segunda venida. Pero vean la esperanza. Los muertos serán resucitados no de la misma forma en que murieron. Es decir, no con mi riñón destrozado, probablemente si yo padecí insuficiencia renal. Si mi familiar falleció en el mar y lo vimos en una forma muy fea, dice que resucitarán incorruptibles. Y Exacto. nosotros seremos transformados. Es decir, todo lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Exactamente. Y es una gran noticia, porque la mala noticia, queridos amigos y hermanos, es que pues vamos a morir. Esa es la mala noticia, que somos mortales. Pero el tema de la muerte, a la luz de la palabra de Dios, también es un tema de esperanza. Porque la Biblia no guarda silencio en cuanto a ese tema. Y la Biblia no solo te dice, vas a morir por causa del pecado y ya, listo. No, la Biblia también da esperanza. Y lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:16 es que la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes van a recibir la inmortalidad? Los muertos en Cristo. Y ahí está una reflexión para cada uno de nosotros. No sé si ya le entregaste tu vida a Jesús. No sé si ya te acercaste a Jesús, si estás buscando a Jesús, porque la esperanza de la resurrección, la esperanza de la inmortalidad de la que habla la Biblia, ahí tiene una condición, ¿no? Y aquí dice que van a recibir la inmortalidad, van a resucitar aquellos que murieron creyendo en Jesús. Y es por eso que nosotros entendemos la teología del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Porque cuando nosotros sabemos que vamos a recibir inmortalidad,
¿Qué se comparan los 80, 60, 80 años que nosotros vivimos acá contra una eternidad? Exactamente. Hermanos, debemos de aguardar esa bendita esperanza. Apocalipsis 22, 12 nos lo confirma y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, mi recompensa con ustedes. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, con Jesús hasta en la muerte hay ganancia. Ya lo dijo nuestro hermano Seín, hasta muriendo hay ganancia si estamos en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Y esa es la esperanza, ese es el consuelo. Porque un cristiano, y sí duele, ¿no? Cuando vemos a un familiar, un ser querido que bajó la tumba y bueno, pero ahí no termina todo. Vivimos con la esperanza de que vamos a volver a ver ese familiar. Y les comparto algo personal. El día de ayer, sí, hoy estamos a 20, ¿no? El día de ayer, 19 de febrero, me apareció un recuerdo, no sé si lo vieron por ahí, me apareció un recuerdo en Facebook de la muerte de mi hermano. Hace 8 años que falleció mi hermano y duele recordarlo porque era mi único hermano y cada fecha, cada año pues sí recuerdo, ¿no? Y pues sí, uno se pone triste porque hace falta esa presencia, ¿no? Pero al mismo tiempo me consuela la esperanza de volverlo a ver. Porque Él murió en Cristo Jesús y yo sé que un día lo voy a volver a ver. Entonces esa es la esperanza de nosotros como cristianos. Y algo importante acá, amigos, es que el día de preparación es hoy. Hoy. Porque lamentablemente, Hoy es si el hay día de algo sobre lo salvación. cual nosotros no tenemos control, es sobre la muerte. Y el apóstol decía, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si este sea mi último momento. Exacto. No sé si saliendo de acá de la cabina de la radio, pase un carro y de repente me lleve y ya, los muertos nada saben. Pero usted que está vivo, sí sabe. Sí está entendiendo el mensaje en esta noche y está listo para tomar una decisión. Así es. El día de salvación es hoy, como ya lo dijo nuestro hermano Seín. Por eso el profeta dice, el Salmo dice, si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro... Dice, si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Entonces, queridos amigos, todos tenemos una vida que puede terminar en cualquier momento. El apóstol Pablo dice que nuestra vida es como un vapor, en Santiago, eso dice Santiago, perdón, dice que nuestra vida es como un vapor que de repente está y de repente ya no está. Entonces, esa es vuestra vida, como ya lo dijo el hermano Sein. Mañana, quién sabe si nos vamos a levantar, quién sabe si vamos a estar vivos. Entonces, hoy es el día para que nos acerquemos a Dios, para que le entreguemos nuestra vida, hagamos cuentas con Él y estemos listos para cualquier momento que pues bajemos a la tumba, ¿no? Y como ya lo dijo nuestro hermano Sein también, en la muerte no hay tiempo ni espacio. La Biblia dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Es decir, muero hoy. Y tal vez pasé 15, 20, 50, 100 años en la tumba, pero voy a abrir mis ojos y parece que pasó un segundo, ¿no? Sí. Y lo primero, si morí en Cristo Jesús, lo primero que voy a ver pues es a Jesús y parece que pasó un segundo nada más, morí y bueno, y solo pasó un segundo para mí y veo que Jesús viene en las nubes de los cielos. Qué maravilloso. El tiempo de espera ya muerto será el mismo para aquel que murió hace 15 años que para aquel que murió en el año 1000, que ya Exacto. tiene 2000 años. Pero bueno, hermanos, aguardemos esa bendita esperanza, que recibiremos la inmortalidad cuando Jesús venga por segunda vez. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que pareciera un poquito confusa, por así decirlo, porque ya vimos que los muertos nada saben. Nada saben. Pero entonces, hermanos Abdiel, acá, ¿por qué nos dice entonces debemos consultar a los muertos? ¿Cómo? Entonces debemos consultar a los muertos. ¿Quiere decir que entonces los muertos sí están vivos o cómo? Exacto. Y es una pregunta bien interesante, como ya lo dijo aquí nuestro hermano Seín, porque volvemos a tocar el tema otra vez de que mucha gente se comunica con los muertos. Y ya lo adelantamos, ya comentamos un poquito de eso hace un momento y ya les di algunos versículos que se los voy a volver a recordar ahorita. Pero la pregunta dice, ¿debemos consultar a los muertos? Porque hay mucha gente que pues sí lo hace, ¿no? Incluso hay centros espiritistas. Ya estamos hablando de espiritismo. Estamos hablando ya de espiritismo, ¿no? Donde hay personas que son espiritistas, tienen un centro espiritista. Y hay muchos charlatanes. La Ouija también. Exactamente. Pero, ojo, la Biblia dice, y ahorita lo vamos a leer,
La Biblia dice que Satanás, ya lo leímos hace un momento, Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz. Hay demonios que están engañando a la gente por medio de apariciones, por medio de señales, incluso de milagros mentirosos. Por eso Jesús a mucha gente en aquel día dice, mucha gente le va a decir al Señor, 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 pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes señales, hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, obradores de maldad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, no todos aquellos milagros que usted vea de repente por ahí, apariciones o señales, prodigios que usted vea por ahí, no significa que venga de Dios. Entonces, por eso, para entender un poco el contexto de esta pregunta y la respuesta a esta pregunta que vamos a dar ahorita, estamos comentando este asunto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio, su capítulo 18, versículos 10 al 12, dice, escuche muy bien, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es abominación. Abominación. Una palabra bastante fuerte, una repulsión. Repulsión. Extrema. Dios aborrece, abomina estas cosas. Todo lo que tiene que ver con hechicería, encantamientos, adivinación, todo lo que tiene que ver con adivinación, magia, quien consulte a los muertos, o sea, todo ese tipo de cosas. Incluso también aquí entra pues, los que leen las manos, las cartas, todo lo que tiene que ver con adivinación. Entonces, Dios dice que aborrece todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque ya veíamos hace dos preguntas, bueno, hace dos respuestas, mejor dicho, que los muertos nada saben. Nada saben. Entonces, cualquier aparición que haya no es otra cosa más que un engaño de Satanás. Exacto. Porque ya a la luz de la Biblia vimos que los muertos nada saben. Y si Dios aborrece estas cosas, ¿por qué? Porque ya leímos que son espíritus de demonios. De demonio. Ya leímos que son demonios disfrazados de su familiar, los que hacen estas apariciones y estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso Dios aborrece estas cosas, porque es todo lo contrario de Dios. Entonces, la respuesta yo creo que es obvia, ¿no? La respuesta creo que es obvia a esta pregunta. Isaías, vamos a leer también, hay un pasaje más, vamos a leer así rapidito. Ya vamos concluyendo este tema, queridos amigos. En Isaías 8, 19 y 20 también dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, queridos amigos, la respuesta rotundamente a esta pregunta pues es obvia, ¿no? ¿Debemos consultar a los muertos? Pues no. ¿Por qué? Porque realmente pues no es su familiar que falleció, es un espíritu de demonio, es Satanás disfrazado de su familiar. Entonces pues obviamente no debemos consultar a los muertos, no debemos ir a centros de hechicería, de adivinación, de brujería y todo eso, porque Dios aborrece todas esas cosas. Y es algo que incluso, ¿por qué es interesantísima esta lección? Porque es algo que está muy normalizado. Lo que decíamos, sí. Todo lo que ya vimos que la Biblia no dice, es lo que está muy normalizado. Hablar del alma, hablar de que los muertos todavía siguen existiendo, incluso se da hasta en películas infantiles, con algo que hay que tener mucho cuidado, porque pues las películas están llenas de espiritismo, o sea, por mencionar, casi Harry Potter. Todas las películas de Hollywood meten el tema del espiritismo. Casi en todas las películas están las películas románticas, de comedia, de superhéroes, o sea, en todas películas, incluso hasta inspiracionales, en todas las películas está metido el tema de la inmortalidad del alma. Cosas que hasta parecieran muy románticas, muy bellas. Yo recuerdo una película Ghost, La sombra del amor, no sé si la recuerdan por ahí, pero son películas, o a veces películas infantiles. Ya veíamos que esto ha trascendido desde Egipto, bueno, desde el Edén con Satanás, desde los egipcios, desde los griegos, y ha trascendido hasta nuestra cultura. Y es por eso que a veces nosotros
debemos de encargarnos de enseñar a los niños lo que la Biblia menciona. Enseña. ¿Por qué? Porque los niños a veces piensan que viene una alma, que viene abuelita, que viene abuelito, cosa que no menciona la Biblia. Y a veces, pues, involuntariamente somos arrastrados por estas corrientes. O sea, porque todos los que estamos aquí, desde pequeños vimos algún anuncio en la televisión, en la calle, en la escuela. O sea, en todas partes está Estamos bombardeados. está bombardeado de esta idea de la inmortalidad del alma, de los fantasmas, los espíritus, y ya no estamos, como lo decía aquí el hermano Sein hace ratito, pues vivimos en México y gran parte de Latinoamérica, pues desde el 31 de octubre, primero, 2 de noviembre, que se celebra, ¿no? El Día de los Muertos, y bueno, o sea, el tema está bien metido casi en todas las culturas. De hecho, en todas las culturas del mundo Sí. está metido el tema De diversas formas, pero ahí diversas está. formas, en diversas fechas, diversas celebraciones, está metido el tema de la inmortalidad del alma. Pero todo eso contradice a la Biblia, porque la Biblia dice todo lo contrario. Pero entonces, ¿Qué debemos hacer? ¿tenemos esperanza? ¿Qué hay ¿O que hacer pasa? ahora? Y ahora que sabemos todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Número 1. Consolarme con la esperanza de la resurrección. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y ya luego comentaremos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, nuevamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es que, hermanos, hablar del tema de la muerte es algo que causa mucha tristeza. Exacto. Es inevitable. No les podemos decir, no se entristezcan, no, somos humanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre Con el Señor. con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está la respuesta al final. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, debemos consolarnos con la esperanza de la resurrección. Okay, por el pecado entró la muerte, pero ahora por medio de Jesús, dice Pablo, todos seremos vivificados. Y es una esperanza mucho más bonita. A poner nuestra esperanza en decir, mi familiar está ya flotando por allá, está todavía viendo si nosotros logramos que se vaya al Está infierno, en el que se vaya al purgatorio. cielo, está en el purgatorio, hay que hacer esto para que se vaya. O mi familiar hay que darle lo que le gustaba. No. O sea, dijimos, eso es algo muy triste que el familiar estuviera viendo todo lo que pasa. Uh-huh. No, algo más bonito es la segunda venida, la Así resurrección. La resurrección y que estaremos siempre con el Señor. Así es. Entonces, queridos amigos, debemos consolarnos. Número 1, son 3 puntitos. Ya vamos concluyendo con este tema. Hay mucho más que podríamos compartir acerca de este tema. La Biblia está llena de muchos pasajes sobre este tema. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos que hacer hablando sobre este tema. Vamos a ver lo que dice San Juan, su capítulo 11, versículo 25. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando aquí de la resurrección, la primera resurrección. Entonces, queridos amigos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos creer que Jesús me resucitará, que Jesús te resucitará. Pero tienes que acercarte a Él, tienes que entregarle tu vida, tienes que pedirle a Dios que arrepentirte, pedirle a Dios que perdone tus pecados, tienes que cambiar tu vida, tienes que consagrar tu vida a Dios. Y bueno, ya vimos que debemos consolarnos con esta esperanza y ya vimos también que debemos creer que Jesús nos resucitará. Y ahí está lo importante, creer. Tener fe, creer en esa promesa. Y es por eso que es muy importante que esté usted viendo esta transmisión en vivo en esta noche. Así es. Porque significa que estamos poniendo nuestra fe, que estamos poniendo nuestra esperanza, no en lo que dice la filosofía, no en lo que nos dicen las costumbres, no en lo que nos dice el mundo secular, sino que estamos poniendo nuestra fe en lo que nos dice la Biblia. Amén. Y la Biblia nos dice que debemos de creer en que Jesús nos resucitará. Amén.
¿Qué más debemos hacer? Y punto número 3, Romanos capítulo 2, versículo 7. Y para concluir, dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Para finalizar, queridos amigos y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, y perseverar significa estar aquí, permanecer en las buenas y en las malas, perseverar hasta alcanzar la inmortalidad que Dios nos dará, porque Él es el único que nos va a dar la inmortalidad. Y ya vimos cuál es la forma de alcanzar la inmortalidad. O sea, no se refiere a que perseveren buscando la inmortalidad como lo hacía Ponce de León con su fuente. Ajá. No compraron nuestras cremas carísimas para ser inmortales. No, ya vimos qué debemos de hacer para nosotros algún día lograr la inmortalidad. Debemos de perseverar, que ese sería el punto final. Así es, queridos hermanos. Y para concluir, tu resolución, mi resolución, ¿cuál debe ser para finalizar este tema? Ya vimos que el tema de la muerte a la luz de la palabra de Dios es un tema de esperanza. La Biblia explica qué es la vida, qué es la muerte, en qué momento vamos a ser inmortales otra vez. Ahora, ¿cuál va a ser tu resolución? Y voy a leerte estas palabritas. Confío en las maravillosas promesas de Dios, me entrego a Jesús para obtener la vida eterna. La pregunta en esta noche, querido amigo, querido hermano, es: ¿aceptas esa resolución en tu vida? ¿Aceptas esa promesa en tu corazón? Y es que, amigos, para aquellos que no tienen esperanza, la muerte pudiera ser un punto final. Sí. O un punto. Pero para usted que ha entendido en esta noche, para nosotros que hemos leído la Biblia, realmente la muerte se convierte en una coma, nada más. Sí, porque entendemos no que es un punto final. No es un punto final, simplemente es una coma, simplemente es un sueño que nos espera el día glorioso de la resurrección y ahí estar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que vale mucho la pena. Amén. Muy bien, para terminar, queridos amigos, no sé cuántos están conectados, ¿verdad? O tal vez muchos van a ver esa transmisión después, pero si usted gusta que oremos por usted, de hecho ahorita vamos a hacer una oración final, pero si usted gusta que oremos por usted, por algún familiar que está enfermo, o tal vez usted está pasando un momento difícil por un familiar que falleció, no sé, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, no sé, su pareja, ponga por ahí: oren por mí, o orar por un familiar, no sé, y vamos a estar orando por esas peticiones. En este momento, para concluir, vamos a terminar con una oración en este tema. Ojalá que haya quedado claro. Hay mucho más que estudiar, ¿verdad? Pero el tiempo es corto, y tal vez habrá otra ocasión especial en que sigamos meditando en este tema en otra ocasión, ¿verdad? En otro momento, porque hay mucho más que compartir. Para terminar, hermanos, ahí vamos a concluir con una oración. Oremos, hermanos. Amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te queremos dar gracias por permitirnos escudriñar tus sagradas escrituras, Señor. Gracias por darnos esa bendita esperanza, Señor. Gracias por darnos ese regalo maravilloso de la vida, Señor. Permítenos cuidar cada día esa vida que tú nos has dado, Señor. Y si en algún momento tú nos llamas al descanso, Señor, tú nos llamas a ese sueño, permite, Señor, que únicamente cuando podamos abrir los ojos, lo primero que veamos sea tu santa gloria, Señor, sea a ti viniendo en las nubes de los cielos, Señor, y que podamos estar pronto contigo, Señor, en las nubes de los cielos. Señor, sabemos que hay amigos, hay amigas, hay personas, Señor, que han perdido algún familiar. Hay personas que tal vez en este año están dolidas, Señor, que aún no logran salir de su duelo. Pero, Señor, queremos pedirte que tú seas que reconforte su corazón. Que tú permitas, Señor, que ellos puedan encontrar esa bendita esperanza, Señor, en la pronta resurrección. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.